Isaac, ¿y por qué quieres ser ministro de la Corte? Primero porque quiero que se reivindique esa justicia social perdida u olvidada desde la Suprema Corte y en general en el Poder Judicial Federal. Se volvió un poder hermético, un poder cerrado a las grandes causas sociales y a los gravísimos problemas nacionales que tienen que ver con violaciones de derechos humanos. Desde que se hizo la reforma del 94, han pasado por la Corte casos de masacres, casos lamentables de pérdidas de la vida de las infancias. Bueno, que les voy a decir aquí en Hermosillo, si tenemos ese lamentable caso. Casos de violencia sexual contra mujeres indígenas. Y el Poder Judicial ha quedado de ver. O sea, me estoy refiriendo caso las de las masacres de Aguas Blancas, de Acteal, caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Salvador Atenco, aquí el caso de las niñas y niños de la mal llamada guardería, y otros casos, por ejemplo, el caso del río Sonora, también pasó por la Corte y la Corte validó que a las comunidades de estos 7 municipios aledaños se les diera un fideicomiso ínfimo, paupérrimo, y no se valoró la reparación integral del daño que sufrieron las personas, el daño en su salud, el daño en el aspecto físico, el cáncer de piel. Hay niñas, por todos los reportajes que han pasado, por el dictamen que hay del Poder Ejecutivo, el daño a la agricultura, a los ecosistemas, al propio río, al agua potable. Entonces, ese tipo de enfoques que ha tenido la Corte es muy limitativo. Por eso digo, no es un logo político, que la Corte se olvidó de las causas sociales. Sigue el problema en el río con la gente, porque la minera Buenavista del Grupo México se le permitió dar un pago de 2.500 millones, que ni siquiera fue un pago, sino que ellos manejan ese fideicomiso. Y ese asunto estuvo en el escritorio de la Suprema Corte y lo dejó pasar. Y así, muchísimos otros casos que te podría contar, que la Corte no ha hecho una reparación integral del daño y se ha olvidado como que se trata de problemas, sí, de personas individuales, pero que tienen un impacto social e histórico. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la Corte? En esos casos, dices, por ejemplo, tu versión, ¿qué le pasó a la Corte? ¿Qué le duele a la Corte? Tuvo una visión limitada y esos casos, casi todos, la confrontaban en aquel entonces con el poder político y económico, y la Corte no quiso entrar porque hablamos de grandes capitales, hablamos de grandes operadores políticos que estuvieron detrás de esos casos. Entonces la Corte quiso quedar bien y no estableció lineamientos para buscar verdaderas sanciones en lo administrativo, en lo penal y en lo civil. Entonces la Corte se hizo a un lado. Eso le pasó